Hectar 14 de Claro. Y estamos ya con el jefe del INPE, Javier Yaque. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Y es que el INPE ha recibido ya hace algunos días un premio precisamente a la excelencia en el Estado con cárceles productivas. Un programa que beneficia además a muchos internos que con diferentes programas pueden generar ingresos para su familia desde prisión. ¿Cómo está? Así es. Bien. Sí, realmente es un reconocimiento al trabajo que se viene realizando en cárceles desde hace varios años. Pero nuestra gestión, desde hace 2 años, hemos cambiado la óptica y la metodología del trabajo. Antes, el interno ingresaba sus productos, la materia prima al penal. ¿Quién la hacía por el interno que está privado de su libertad? La familia. La familia ingresaba la materia prima, el interno la producía y luego la familia la sacaba del penal para venderla afuera. Pero ese mercado, trabajo, ¿no? Así es, ese mercado es muy limitado. ¿Por qué? Porque la vende a los conocidos, la vende en alguna feria, la vende en alguna tienda del barrio, pero no es la demanda la que marca la ruta para ver qué voy a producir. Nosotros, en nuestra gestión, determinamos estas debilidades porque, reitero, el trabajo en cárceles data de muchos años. Habían empresarios privados muy pocos, de una manera irregular en penales, digamos, medio informales, y lo que hemos hecho es lo siguiente. Hemos invitado a los empresarios a través de las cámaras de comercio. Nos hemos reunido en las cámaras de comercio a nivel nacional con 1.100 empresarios, gracias al apoyo de estas cámaras también, que ha convocado a sus asociados para mostrarles el potencial que implica producir en cárceles. De estos 1.100 empresarios, más o menos 160 se han interesado y han ido a los penales, han verificado nuestra infraestructura, los talleres, la mano de obra con la que pueden contar. Y de estos 161, 105 empresarios o 102 han firmado un convenio con el INPE. Para que distribuyan directamente. Para que produzcan en el penal y ellos van a determinar qué quiere el mercado. De manera tal que ya no se produce más aquel objeto que no va a ser factible de una venta masiva. Cárceles productivas implica una producción sostenible de por lo menos 6 meses o 1 año, con una metodología que ya elimina la explotación que antes había en penales, esta explotación que implicaba pagarle al interno lo que el empresario privado, si estaba produciendo, determinaba. Destajo, ¿no? Así es, al destajo o el sueldo era realmente muy bajo. Ahora, a través del convenio, nosotros fiscalizamos que este pago tenga determinadas condiciones, se realice en las fechas que ellos se comprometen y no sean las cantidades mínimas que antes existían. Y ahora estamos observando parte cuando hemos siempre hecho vivos o cubierto, hemos visto los zapatos, ¿no? Incluso las propias internas desfilando, peluches, ropita de mascota, incluso ropa de pietá, ¿no? De un diseñador. Ahora, ¿qué es lo que se pide? ¿De qué rubros estamos hablando? A ver, mire, en penales actualmente tenemos en los 68 penales 233 talleres. En estos 233 talleres trabajan 24.000 internos, 24.000 internos, pero de estos 24.000 no todos están en actividades productivas. Recién hemos firmado estos convenios, ya tienen algunos meses, se están implementando de manera progresiva y tenemos aproximadamente 6.000 internos en actividades productivas. ¿Qué significa ello? Que ellos son capacitados por determinado tiempo para que estos productos tengan el acabado que el mercado exige. ¿No? Así es. El mercado exige determinado nivel de acabado y esa exigencia del mercado tenemos que cumplirla. Estos internos, una vez capacitados, reciben un certificado, es decir, los acredita en determinado rubro y cuando ellos trabajan para una empresa, la empresa les entrega una constancia laboral. ¿Y qué es lo que más se pide? ¿Cuál es el producto? Digamos que según la zona, en el norte, por ejemplo, en el penal de Trujillo, a pesar que existe el mercado de zapatos, por ejemplo, hemos salido a competir con ese mercado y lo venimos haciendo de manera exitosa. En el penal, 60 internos a través de una empresa privada vienen produciendo una buena cantidad de zapatos por cada semana
Y estos internos, no todos antes producían zapatos, porque lo hacían de una manera muy pequeña, en cantidades pequeñas, y ahora, así es, gracias al empresario privado, se han expandido. En Arequipa, por ejemplo, un interno inició sus actividades haciendo cajas chinas. Poco a poco se fue expandiendo, poco a poco convocó a otros internos para que trabajen con él, terminó con 30 internos haciendo cajas chinas, lideró, pero otros vieron que el negocio estaba bueno. Hace un año había un taller que fabricaba las cajas chinas, ahora hay 3 talleres, este interno ya salió en libertad y contrata a sus ex. Nos solicitó la autorización de formar su microempresa siendo un hombre libre y continuar contratando con sus ex amigos de carcelería. De eso se trata, ¿no? Así Esos talleres es. que salir ya con otro cambio de vida Eso y pensar, ¿por qué no?, en otras personas que cometieron algunos delitos. Así Ahora estamos hablando de una población total de más de 87.000 reos a nivel nacional. 89.300 al día de hoy. 89.300. ¿Qué porcentaje de ellos representan los que sí están involucrados en talleres? 24.000 internos, son casi el 22-23% de estos 89.000, pero reitero, no los 24.000 trabajan en cárceles productivas. Tenemos 6.000 internos en cárceles productivas. ¿Por qué? Porque seguimos convocando al empresariado privado que nos diga... ¿Cómo hacen con los materiales, por ejemplo? ¿Quién pone el material? Cuando se trata de un empresario privado, el privado ingresa la materia prima, el empresario privado ingresa la movilidad para extraer ya los productos. ¿Por qué? Porque él se encarga de toda la producción. Excepto la mano de obra. Así Perfecto. Es, así es. Ahora, justo hablando precisamente de la cantidad de internos, son 89.300 a la fecha, nos decía. Y el ministro de Justicia ha hablado de una reforma del sistema penitenciario. ¿Cómo va encaminada? Sabemos que hay una sobrepoblación de 103%. ¿Qué porcentaje? 130%, porque nuestra capacidad de albergue es de 39.000. Es decir, entre comillas, sobran 50.000 porque no tenemos capacidad de albergue para esos 50.000. Cada año la población penitenciaria aumenta entre 5.000 y 6.000 internos. Entonces, no se ha podido responder hasta ahora a esta exigencia del crecimiento de la población penitenciaria. Por eso el índice de hacinamiento está en 130%. ¿Qué queremos hacer ahora? Una agresiva política de deshacinamiento a través de diversos mecanismos. Por ejemplo, uno de ellos, creemos, y vamos a hacer las propuestas que sean necesarias, es la implementación de la vigilancia electrónica personal, comúnmente conocidos como grilletes, así es. ¿Le costaría cuánto aproximadamente al Estado? Mire, un grillete, en una escala pequeña, como ahora lo tenemos, ya se han instalado 17 grilletes en este momento. Es una cantidad pequeña, dentro de un plan piloto de 35 grilletes. El costo de cada uno es de 1.700 soles mensuales aproximadamente, pero ese costo es en esta escala pequeña. Si la producción de grilletes o la instalación de grilletes es mucho más masiva, los costos van a bajar de una manera bastante significativa. A mayor cantidad de grilletes, menor costo. ¿Y cuánto le cuesta un reo al Estado? Así es. El mantenimiento de un interno solo en servicios nos cuesta 26 soles diarios. Aproximadamente casi 900 soles mensuales. Ahora la gente dirá el precio es más elevado, pero ¿cuáles son los beneficios? ¿Se reduce el hacinamiento? Le comento. Por tanto... Le comento. Nos cuesta 26 soles diarios con la salud elemental que le damos en el penal. Si ese interno, por ejemplo, necesita una diálisis, como tenemos un pequeño grupo, tenemos que llevar a los internos al hospital para su diálisis cada día. Eso implica un conductor, una ambulancia, un enfermero y 2 de seguridad. Por lo menos movilizamos a 4 personas cada día para una diálisis. En nuestro concepto vamos a hacer una propuesta legislativa para aplicar el grillete de manera automática, porque cada movimiento de interno diario nos cuesta 400 soles, solo para llevarlo a su diálisis. De manera tal que si lo multiplicamos por 3 a la semana por un mes, es demasiado caro
nos sale demasiado oneroso y propondremos que ellos salgan con grilletes para que se movilicen por su parte a sus Y ahora diarios. este sistema de grilletes iría para reos primarios, ¿con qué delitos? Así ¿En qué es. delitos Son funcionaría? delitos que no son de alta lesividad. Vamos a hacer algunas propuestas al respecto para una aplicación casi automática. A veces se duda o se pone en tela de juicio cuando queda bajo el ámbito de la posibilidad que sea el INPE el que evalúe la concesión de este grillete, la concesión de determinado beneficio. Los jueces, que hasta ahora son los que conceden los grilletes, lo han hecho de una manera, en nuestro concepto, muy limitada. De los expedientes que se han puesto a disposición del despacho, el otorgamiento de grilletes ha sido en muy poca cantidad. Reitero, tenemos 17 grilletes que se instalaron, 2 de ellos ya cumplieron su pena, lo cual ha demostrado que de una manera efectiva existe un control de estos grilletes, pero cuando está en manos del Poder Judicial, ya sea por la carga o por otras circunstancias, esta concesión está demorando demasiado. Por eso queremos proponer algunos cambios legislativos al respecto. Ahora, serían delitos menores, Muy digamos, menores. robo, obviamente ni violaciones, ni este De tipo de ninguna delitos que manera. tiene cadena perpetua o penas mayores. Solo le comento, hay condenados a penas de 1 año, ya han cumplido meses de esa pena, 6 meses, 9 meses. En nuestro concepto se trata de delitos de bagatela, no de ninguna manera de alta lesividad, y merecerían un grillete en los 3 meses que le falta, en los 6 meses que le falta. Porque si vemos, por ejemplo, casos de la pareja de chilenos, prisión preventiva en el penal de Ancón es un caso realmente delicado, pero Así es. se mezclan todo tipo de internos, Y el bastante control difícil, ¿no? con esta vigilancia ha demostrado en el plan piloto ser muy eficaz. ¿Cuándo se presentaría este proyecto? Estamos trabajando con el despacho del Ministerio de Justicia y será el señor ministro que en su momento proponga estas Antes de finalizar iniciativas. el año. Por favor, no más de 30 días. Perfecto, Pronto. entonces esperamos esta buena noticia. Ahora, esta es una medida, pero ¿qué más? Aparte de los grilletes, que no sería una gran cantidad al inicio al menos, Así ¿qué es. más hacer con este hacinamiento? Estamos respondiendo de la siguiente manera. Estamos implementando literas de manera tal que el que dormía en el suelo deje de hacerlo en aquellos penales donde los espacios físicos nos los permiten. Hay penales cuya altura es considerable, de manera tal que donde habían 2 tarimas, ahora tenemos 3. Por ejemplo, en Socabaya, Arequipa, tiene 18 hectáreas, si no me Correcto. equivoco, pero solo se han construido 2. Así es. ¿Qué pasa con este espacio? A ver. ¿Se puede construir? Sí. ¿Sale menos costoso que uno nuevo? ¿No? Esa es una de las maneras de responder al hacinamiento. Primero con literas, otro es construyendo pabellones en los espacios donde es posible. También nos sale mucho más barato porque ya tiene cerco, ya tiene administración. Y la tercera respuesta es la ampliación del penal, que es el de Arequipa. Próximamente se está lanzando el concurso, creemos que vamos a tener la buena pro a fin de año y vamos a tener una capacidad de albergue de 1.100 unidades que terminará la construcción en los primeros meses del año 2020. Es una enorme construcción y será una de las maneras de responder al hacinamiento. Tenemos muy poco tiempo finalmente. Sí. El caso de Orellana, que ejercía dentro del penal esta profesión de abogado, ya se cerró, ya no ejerce más. Así es, así es. Y ahora el tema vemos muy seguido cuando los jóvenes en Maranguita, por ejemplo, hacen estas revueltas, ¿no? Y muchos dicen, ¿por qué hay menores de edad con gente que ya tiene 18, 20 años? ¿Por qué no se van a un penal? ¿Cuál sería la solución para esto? Cuando un menor... Dicen un anexo, ¿no? Dicen un anexo en Ancón, hay espacio, ¿por qué no se van? ¿Qué falta para Tenemos que se en pueda trabajar? Ancón a algunos de estos menores que ya son mayores, porque ya cumplieron la mayoría de edad. Una vez que ellos cumplen su mayoría de edad, son trasladados a un pabellón en Ancón 2, que está bajo control del Poder Judicial, no del INPE. Lo que ocurre en Maranguita o en otros lugares similares es una situación lamentable, hay varias condiciones que han llevado a que ello ocurra, pero aquellos que incurren en estas inconductas han sido trasladados a Ancón 2. Próximamente todo el manejo y la administración de estos centros juveniles pasará al Ministerio de Justicia y estamos seguros que se adoptarán las medidas que sean necesarias para que situaciones así no se repitan. Perfecto. Finalmente,
estos audios de la vergüenza, estos CNM audios, han involucrado a mucha gente. ¿Y cómo se está trabajando? Porque se hablaba de extorsiones, se hablaba de cómo funcionaban desde prisión con jueces, con magistrados, con gente que estaba en altos cargos. ¿Cómo se está reforzando? A ver, en los penales actualmente existe todo un plan de implementación del bloqueo de las llamadas desde teléfonos. En los penales especialmente que están sujetos a determinado régimen, no hay posibilidad por ahora de hacer este tipo de llamadas porque, por ejemplo, en el penal de Ancón 1 ya tenemos un bloqueo total del establecimiento penal y así se ha venido implementando. ¿En qué porcentaje ya va del total? De los 33 penales que debe implementarse este bloqueo, ya lo tenemos prácticamente en 11 establecimientos penales y esta instalación será de manera progresiva hasta llegar a bloquear los 33 penales. Lo que viene ocurriendo además es que a veces la señal es vulnerada porque la totalidad de la señal no logra mantenerse para sostener este bloqueo en el 100%, pero administrativamente nosotros señalamos lo siguiente: es mucho más fácil detectar una llamada que detectar 90 llamadas como antes ocurría. Es mucho más fácil geolocalizar una o dos llamadas que las 100 llamadas que antes podían salir de un establecimiento penal. Con este bloqueo garantizamos que de manera progresiva se irán eliminando las posibilidades de extorsión desde los establecimientos penales. ¿Van a continuar también estas requisas? Así es, por lo menos son no menos de 2 o 3 revisiones de ambientes que se vienen realizando en cada establecimiento penal a la semana, y también estas revisiones mega operativos con la policía, con las fuerzas adicionales que contamos en el INPE. Perfecto, muchísimas gracias. Hay muchos temas, pero el tiempo en televisión es corto. Esperemos que, como nos cuenta, al menos en un mes tengamos ya ese proyecto para que se reduzca el hacinamiento. Muchísimas gracias, señor Javier Yaque, jefe del INPE. Hacemos una pausa en TV Noticias 7.3 y regresamos.